Bienvenidos a un nuevo programa del ciclo Crisis y Conflictos del siglo XX que hacemos con Raúl Canicova y Horacio Cañi, que sigue ausente con aviso por un problema suyo de rodilla, que por eso nos pidió que también lo cubramos en este programa. Esperemos, le deseamos, aparte estamos en contacto con él, su mejoría pronta y su reintegro. Nosotros hemos encarado en el programa pasado la constitución de la República Federal Alemana en la posguerra. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero con la Alemania Oriental, con la llamada República Democrática Alemana. Recordemos los lineamientos básicos que hemos ya hablado el programa pasado. La Alemania ocupada fue dividida artificialmente en dos estados alemanes. La base de esos acuerdos fue el tándem Yalta-Potsdam. Se hizo en el marco de la Guerra Fría, que implicaba un reconocimiento recíproco de la división efectuada entre las dos superpotencias, del reparto de la Europa y el mundo de posguerra, pero con la variante del posicionamiento que se quería lograr. Ahora, quienes tenían más experiencia política en esto eran los comunistas, de tal manera que la República Democrática Alemana fue constituida en la zona de ocupación soviética que abarcaba unos 114.000 kilómetros cuadrados, la mitad aproximadamente del territorio de Alemania Occidental. Sí. Tenía menor potencialidad, había sido privada desde ya Alemania de los territorios orientales a la línea Oder-Neisse, de tal manera... Es lo que quedaba de Alemania luego de la expoliación de los territorios. Claro. Y además los rusos aplicaron la política de que había sostenido Stalin. Sí. Nosotros imponemos reparaciones por 20.000 millones de dólares de la época, sí, pero como Alemania no tiene dinero, no lo cobramos en especie. Sí, especie era mano de obra esclava, que sí, siguió existiendo hasta comienzos de la década del 50, sí, y extracción y trasplante de plantas que eran sacadas de los tornillos de la base y trasladadas a la Unión Soviética. Más el plan atómico, no hay que olvidarse de ese detalle, Peenemünde, que fue repartido bueno, aparte del reparto de científicos entre Occidente y Oriente. Sí, que el caso más común es el del Peenemünde, donde estaba el centro espacial alemán, en donde Wernher von Braun, ¿no es cierto?, se fue trasladado y su equipo fue trasladado a los Estados Unidos, y la otra parte del equipo con Wolfgang von Ardenne y sus colaboradores fueron trasladados a la Unión Soviética. Sí, sí. Los de Occidente con von Braun tuvieron más notoriedad porque se los mostró más públicamente. En realidad el que acordó eso fue el jefe, que era el general Dornberger. Sí. Exacto, pero quiero decir que lo que tuvo más publicidad fue lo occidental y lo oriental menos, pero en los dos lados, toda la carrera espacial de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, hay que decirlo, tiene una base firme, un subsuelo y un cimiento que es el siguiente. La ciencia alemana, es con la ciencia alemana que se hizo la carrera espacial de ambos países. Y me acuerdo que en una de las primeras acoplamientos de satélites, cuando se distendió entre la Unión Soviética y Estados Unidos, hicieron los primeros acoplamientos espaciales de satélites. Algún periodista por ahí preguntó, ¿y en qué idioma van a hablar? ¿En inglés o en ruso? Y alguien dijo, no, ni en inglés ni en ruso, van a hablar en alemán. Sí, había una humorada que la NASA hablaba en alemán para dar las instrucciones por el grupo de von Braun. Exactamente. Si bien es una broma, eso es una broma, pero en realidad es un acto, lo que llamamos en psicología un acto fallido, que demuestra cuál es la verdadera sustancia de todo esto, ¿no? Adelanto una reflexión que, era de conclusión, pero es también que en realidad la fuerte expansión soviética se debió no solamente a la movilización extraordinaria que tuvo la Unión Soviética durante la guerra, pero al salto cualitativo que le dio la incorporación de todo ese tesoro apropiado de Alemania en materia científico-tecnológica. Que prueba está que fue determinante
porque después la ciencia y tecnología soviética no pudieron mantener el mismo ritmo una vez que esa apropiación inicial se había producido. Hay que decirlo, tampoco Estados Unidos. Se murió von Braun y se acabó la carrera espacial. Declinó. Aunque podría decirse que en Estados Unidos y en Occidente tuvo más proyección que en la Unión Soviética, ¿no? Sí. Porque en la Unión Soviética... Pero en realidad hubo un parate con la muerte de von Braun acá, en Occidente. Y en la Unión Soviética von Ardenne, porque von Ardenne también se murió, era mayor que von Braun, murió antes, creo, no sé. Pero creo que murió antes. Von Ardenne y su equipo, estoy hablando del vamos equipo, a lo que pasaba en Europa Oriental. Durante la guerra se había constituido un pseudo gobierno alemán en el exilio, ¿no? Con exiliados alemanes de la época del nazismo y con Walter Ulbricht, que había sido uno de los... Wilhelm Pieck, Otto Grottengol. Y el otro, ¿cómo se llamaba? Ya se me va a venir el nombre. Algo así como Paul, por eso, fue un grupo minúsculo de jerarcas comunistas que se escaparon de Alemania en la década del 30 y que constituyeron durante la Segunda Guerra Mundial un gobierno alemán en el exilio, ¿no? Que no era en el exilio, era un grupo títere del gobierno soviético. Ahora, ¿qué ocurre? Ese grupo estaba piloteado, bueno, el primero fue Otto Grottengol, en realidad, no, Clement Gottwald, creo que había sido el primero. Willy Stopp era otro, decir eso, Ulbricht, Pieck, Stopp y Gottwald, esos eran las cabezas, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Todos estaban exiliados, lo dijiste, creo, todos estaban exiliados en la Unión Soviética. Vuelven con las tropas soviéticas, unifican un partido que la denominación era Partido Socialista Unificado de Alemania Oriental, las siglas eran SED. El SED, que fue en la base del Partido Comunista Unificado de Alemania Oriental. Con esa base, los comunistas empiezan toda una organización capilar a través de sus comisarios y a través de sus, no células, pero a través de su organización estatal, de un Estado policíaco, ¿no? Como se había constituido en los demás países comunistas. Pero con fuerte dependencia de Alemania, porque Alemania, junto con Checoslovaquia, eran los dos países más industrializados y de los cuales la Unión Soviética dependía más todavía, ¿no? Tanto es así que ellos trataron, fue Stalin el que por habilidad primero paró, como dice, la mano de represión contra la población alemana. Y paradójicamente también fue relativamente tolerante con ex-nazis, porque si no estaba la cacería infinita de nazis, porque todo el mundo había sido favorable al gobierno nazi y consecuentemente, por eso decían que cuando asumía un funcionario en la República Federal Alemana, salía la Unión Soviética a denunciar los antecedentes de esa persona como funcionario alemán. Pero todos habían sido en la Alemania Oriental muy difícil, lo mismo. Ahora, el progreso... Por eso lo hicieron como estructura, pero ¿cómo se llama? Pero la nomenclatura la hicieron con los antiguos comunistas, de alguna manera lo fueron sacando de donde fuera posible, inclusive con hombres que ya no les interesaba la política, pero que habían sido comunistas, lo pusieron y los obligaron, Ulbricht, Pieck y el otro, además montaron la policía los obligaron política... a convertirse, los llamaban Apparatchik, o sea, hombres del aparato. Esos Apparatchik son los que operaban. Después estaba la población, inclusive las Fuerzas Armadas que formaron. Interesante que tengo un libro sobre el Ejército Rojo Alemán, que es muy curioso porque ellos dijeron, ¿cómo hacemos con los prisioneros? No solamente los que se pasaron, porque hay que tener en cuenta que lo sabemos todos, después de Stalingrado, a partir de Stalingrado, se formó en la Unión Soviética con los prisioneros el Comité de Alemania Libre, a las cuales fueron a hablar... Paulus. Paulus era un prisionero.
fueron a hablar Ulbricht, Pick y el otro, Stopp, y lo sacaron poco menos con cajas destempladas, principalmente la tropa, la tropa era la que más indignada estaba. Pero los generales fueron cediendo. Algunos fueron muy mal vistos, como von Paulus. Claro, von Paulus, no, exacto. No, peor que Paulus fue el que lo convenció a Paulus, que era el general Walter von Seydlitz und Kurzbach, de antigua familia noble prusiana. Era una familia noble prusiana, y es Seydlitz, por eso le decían Seydlitz Armee o Seydlitz Truppen a los que venían con el ejército rojo, que eran muy pocos, nos reclutaron muy poca gente, pero sí dirigentes, que es lo que más les interesaba. Y después, ¿qué hicieron? Hicieron una amnistía general con tal de que se agruparan los distintos componentes, prisioneros. Tenían dos opciones, o quedaban, o seguían como prisioneros, o se incorporaban a la Alemania y no los obligaban ni siquiera, Stalin la pensó bien, ni siquiera los obligaban a afiliarse al SED, al partido, pero no podían tener cargos altos. Para tener cargos altos tenían que afiliarse, y hubo casos muy notarios como el general Vincent Müller. Vincent Müller fue uno de los prisioneros que participó en la famosa marcha de prisioneros de Moscú en 1944, ¿no es cierto? Uno de los prisioneros de la batalla de Stalingrado, no, esto no fue posterior, fue en el 43, 44, las batallas, la tercera batalla de ¿cómo se llama? De Kursk, claro, las consecuencias de Kursk, todo lo que tomaron. El desfile de los prisioneros había sido con en el los 44. de Stalingrado. Sí. Pero... No, los de Stalingrado participaron, pero fue posterior el desfile. Los de Stalingrado fue cuando sacaron, pero después hubo un desfile en Moscú en el 44, es en ese desfile que les permitían usar el uniforme y las condecoraciones y todo, para humillarlos. Y uno de ellos era el general Vincent Müller, que después pasó a ser comandante del ejército bajo las órdenes directas de Ulbricht, ¿no es cierto? Se convirtió en Naparchik contra su voluntad, porque tuvo una muerte muy rara. Algunos dicen que se suicidó. Y en las fotos aparece con una cara de amargura absolutamente incomparable, eso es inocultable, ¿no? En todas las fotos. Pero vamos a esto. La Unión Soviética, bajo Stalin en ese momento, crea en la Alemania Oriental un Estado al modelo comunista, un Estado policíaco, fuertemente centralizado, dependiente de un aparato. Se crea la Stasi, que era la homóloga de Fuerzas Armadas. Claro, entre Fuerzas Armadas, la Stasi y la policía era parte de las Fuerzas Armadas, y había generales que desempeñaban cargos en ambos lados. Se fundió la policía con el ejército del la Volksarmee, con el ejército popular. La Stasi era en sí la policía política. Sí, claro. Durante décadas desde ya. Pero usaba el mismo sistema soviético, o sea, hombres que tenían cargo en el partido ocupaban cargo de generales, muchos eran burócratas, nunca habían sido militares y se los hizo generales igual, porque el ejército se lo asimilaba, la Volksarmee, o sea, el ejército popular, incluía a la policía, la Volkspolizei, los FOPOS, como le decían así vulgarmente, FOPOS, Volkspolizei, eran parte integrante de la Volksarmee. No es que era una cosa separada, era todo unido. Es decir, los unía el Partido Comunista, obviamente. Entonces, dirigentes comunistas eran nombrados generales, aún por generales de carrera o viejos combatientes que habían sido incorporados y asimilados, que no se les pedía más que fueran apolíticos y que aportaran ahora, sus datos técnicos. Nada más que eso se les pedía. Ahora, de la situación en Alemania Oriental ocurría lo siguiente. Si bien Stalin trató de atemperar en principio el esquema represivo por necesidad de afianzamiento, él también dentro de lo que eran los dos países más industrializados del bloque oriental, que eran Checoslovaquia y Alemania Oriental. Dentro de ese esquema exigían una suerte de división internacional de trabajo, donde en realidad la Unión Soviética aplicaba un esquema también de tipo centro-periferia, es decir, utilizaba a los países comunistas de Europa Oriental
como proveedores de materia prima barata. Sí. Porque el problema del deterioro de los términos de intercambio regía no solamente en Occidente, sino también en Oriente, donde países como Alemania estaban obligados a vender a precios artificialmente baratos impuestos por la Unión Soviética. Es decir, una forma de subsidio que hacían los países del bloque oriental a la Unión Soviética. De ahí el resentimiento que se fue acumulando. Y además porque fue deteriorándose la situación económica y social de la población. Sí. Esto, no sé si tenemos tiempo para abarcarlo en este primer bloque, pero esto dio lugar a una reacción muy importante que fue la sublevación de 1953. Claro. Junio de 1953. Rebelión obrera. Donde hubo un levantamiento obrero que empezó en Berlín Oriental, y se extendió a otras ciudades de Alemania y que fue reprimido por tropas soviéticas. Sí, de Alemania Oriental. Alemania Oriental, claro, sí. Y otras ciudades de Alemania Oriental, y que fue reprimido por las fuerzas soviéticas, con lo cual se le creó, fue el año que murió Stalin justamente, ¿no? Donde se le daba ya, yo diría que eso fue el primer aviso de que el Estado policíaco de la República Democrática Alemana no resistía a largo plazo, porque comprimir o reprimir la población y sus situaciones, porque la crisis de junio del 1953 estalló porque los rusos impusieron a través del gobierno títere, creo que ya estaba Ulbricht, un aumento de la productividad laboral, ¿no? Hablando de la explotación capitalista del trabajo, un aumento de la productividad laboral sin aumento de salario. Sí, exacto. Entonces eso generó una reacción en la gente, es decir, ¿cómo? Aumentan las exigencias de trabajo, horas de trabajo, rendimiento, etcétera, pero no aumentan los salarios, lo cual provocó una sublevación que hubo... Exactamente. Ahora vos fijate, vamos a tomar esta referencia para decirlo cuando hablemos NATO y Pacto de Varsovia. Ni la rebelión obrera de 1953 en Berlín, ni la revolución húngara de 1956, ni la construcción del muro de 1961, ni el 61, ni la rebelión, o llamémosle así, la primavera de Praga de 1968, provocó la intervención de los aliados, ni siquiera con un disparo de aire comprimido, nada, declaraciones, de palabras, muy lindo, se hizo pero nada gran propaganda hechos. de eso, se alentó. No nos olvidemos que el alcalde de Berlín, entonces Willy Brandt, que había sido un traidor a Alemania, ¿verdad? Porque él fue un exiliado y cuando vuelve a Alemania, vuelve con el uniforme noruego, vuelve con el uniforme de otro país, ¿no? Pero apadrinado por los norteamericanos. Creo que estaba en Suecia, no en Noruega. ¿Cómo? Suecia era el exilio de Willy Brandt. Pero él volvió con uniforme extranjero. Sí, creo que sueco. No sé si creo que sueco. Porque el exilio de él fue en Suecia. No fue en Noruega. Noruega estaba ocupada por los alemanes. No, yo creo que él se exilió en Suecia, porque Noruega estaba ocupada por... Suecia no estaba ocupada. Pero yo entendía que él, por algún motivo, había vuelto a Alemania con uniforme noruego. Eso tenía entendido. De todas maneras, digamos, fue una persona traída... por supuesto. Y apadrinada por los norteamericanos, el famoso espaldarazo que le da Kennedy cuando él era alcalde de Berlín, ¿no? Y que fue autor de la Ostpolitik, o sea, la política de acercamiento con la Unión Soviética, pero a lo que voy es a esto, que bajo el gobierno de Berlín Occidental, en efecto, se miró la represión del otro lado, del lado soviético, sin actuar, sin hacer otra cosa que lamentaciones. No sé si dentro de este primer bloque podemos completar esto o pasamos al segundo. Porque, digamos, la idea era redondear simplemente el tema de que a nivel económico,
el comunismo avisoraba un fracaso. Es decir, no estaba en condiciones de mostrar resultados, como después terminó siendo la implosión del comunismo, porque el comunismo fracasó de adentro. Obviamente, sí. No, fue una implosión. Pero en el caso de Alemania se combinaba con el hecho de que era un país ocupado. Era un país sin autonomía, sin libertad política. Por supuesto, ninguna de las dos Alemanias, ¿no? Y en el caso de Alemania Oriental, más irritativo porque era un estado policíaco. Sí. Sin embargo, en contraprestación, las tradiciones alemanas fueron más mantenidas en el este que en el oeste, porque el oeste, penetrado por todas las corrientes de corruptela, decadencia occidental, minaron más las instituciones familiares y locales que en sociales que en Alemania Oriental, en la Alemania ese contraste, comunista, quien haya visitado las dos Alemanias antes de que se unificaran, yo lo hice, ese contraste era absolutamente notorio y evidente, absolutamente notorio y evidente. Sí, la gente se replegó en lo suyo y mantuvo mal las tradiciones. Claro, por una cuestión, yo me acuerdo en un viaje que estábamos cruzando Alemania Oriental en tren, no se podía, si uno iba a Berlín no podía parar en las estaciones, no podía bajarse en las estaciones intermedias, a menos que tuviera un permiso especial para hacerlo. Claro. Y venía delante nuestro una señora, una anciana, ¿no? Que como era jubilada sí le permitían entrar y salir. Solo los jubilados podían entrar y salir de Alemania Democrática, pues si no volvían perdían la jubilación y perdían su propiedad. Claro. Entonces los dejaban salir, sabían que volvían, y claro que volvían, además ya qué iban a hacer. Entonces volvían, salvo algunos que tuvieron parientes y se quedara y sacrificara todo, pero perdían todo. Y yo me acuerdo que nos pusimos a cantar con mi mujer Kein schöner Land in dieser Zeit, qué bella es la tierra en este tiempo, mientras veíamos los castillos, y la señora nos dijo, das ist Ende, kein schöner Land, das ist Ende. Alles kaputt, decía, todo se terminó, no hay más, no existe más la bella Alemania. Kein schöner Land, nichts, decía. Alles kaputt, todo se terminó. Bueno, con la vieja canción, que es una canción romántica alemana, se refugiaron en eso. Se produjo una especie de repliegue. Claro, al existir un Estado represivo, policíaco, regulador, centralista, no nos olvidemos que la República Federal Alemana había sido constituida sobre bases federales de los Länder. Y muy penetrados por la psicología occidental y su decadencia. Y mientras que los rusos, al establecer un Estado muy opresor, hicieron que la gente se replegase y mantuviese más sus valores tradicionales que en Occidente. Era el último refugio, era el último refugio ante un Estado policial, replegarse hacia adentro. Claro, el otro lado fue disolutivo. Es decir, la destrucción de Alemania, como le llamo yo a lo que vino después de la guerra, esa destrucción tiene dos caras, una disolutiva y la otra represiva. Por represión o por disolución, el asunto era que Alemania tenía que quedar reducida a prácticamente nada, un lugar donde hubiera habitantes, no ciudadanos, ni en un lado ni en el otro, ni en un lado ni en el otro. En consecuencia, para cerrar este primer bloque, la situación de la República Democrática Alemana no era caótica, sino por el contrario, era centralista y represiva. Además con un orden policial es imposible, claro, con un orden policial con experiencia. Sobre la base de la falta de libertades políticas y manejada por esta coalición socialista y todo de la coalición del gobierno SED. En el próximo bloque vamos a ver. Próximo bloque, ¿qué pasó adentro de las mismas familias del apparatchik comunista? Pero es interesante ¿Qué pasó ya en el plano político externo con la República? Pero además en las familias. De acuerdo, hacemos un alto acá.
Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos. Hemos tratado de ver muy rápidamente de un pantallazo el panorama económico y social y también político de la República Democrática Alemana, que es la que se constituyó en Alemania Oriental bajo la hegemonía soviética. La cosa no cerraba totalmente porque la República Democrática, por un lado, era uno de los estados más desarrollados dentro del bloque soviético, ¿no? Pero a la vez lo era inercialmente, volvemos a insistir, porque no nos olvidemos que venían de Alemania imperial y de la Alemania del Reich. Sí, era el pueblo más desarrollado alemana, la disciplina además, sí, decir, por supuesto. La ocupación alemana era para los rusos tener la subordinación de un pueblo ordenado, disciplinado, laborioso, inteligente y todo. Y dentro del bloque oriental, al único otro país que consideraban la misma situación era a Checoslovaquia, ¿no? Que era el país más industrializado dentro de los otros países. Y más germanizado en el sentido que fue parte del Imperio Austrohúngaro. También Checoslovaquia es un invento de la Primera Guerra, pero en realidad es Imperio Austrohúngaro. O sea, ese Imperio Austrohúngaro hay que tenerlo en cuenta. En consecuencia, se establece una rivalidad inmediata con la República Federal Alemana, ya que la República Federal Alemana empieza con la reforma monetaria del 48 y la Constitución de la República Federal Alemana empieza un crecimiento acelerado y también científico-tecnológico, donde empieza a tomar una delantera que genera un desequilibrio con la Alemania Oriental. La primera respuesta fue el problema de la migración interna. Muchos alemanes de la zona oriental pretendían ir a trabajar ahí, y ahí es donde empieza el Estado policíaco a poner defensa. Ya en la década del 50 es un símbolo de eso. se establecen alambradas de púas y barreras de todo tipo para algo así hasta como que termina el muro. Militarizar. Después, en el año 1961, va a venir el famoso muro de Berlín, porque ya se le hace intolerable. Pero que eran muros que rodeaban también las autopistas. Ojo, el muro seguía, el muro de Berlín que rodeaba la ciudad, pero después había las divisiones internas, unos muros increíbles. Había que pasar por ahí para abajo. Ojo, ¿no? Eso fue en el año 61. A partir del año 61, sí, es verdad. Estamos hablando de
todavía estamos en la década de 50 donde se estaba produciendo, ya se perfilaba. No se habían hecho las construcciones, pero ya estaba todo perfilado. Es que era inevitable que así fuera, era absolutamente inevitable que así fuera, porque había un problema acá que para mí es el siguiente. Primero, el tremendo temor que tenía la Unión Soviética de entonces, de que se le diluyeran esos territorios. Entonces tenía que aplicar una mano de fierro y policial, por un lado. Por otro lado, tampoco podía martirizarlo ferozmente en sus costumbres y sus tradiciones, porque si no, se le escapaban más hacia el oeste. Sí. Y en el oeste, el sistema que utilizaban era distinto, era llevarles lo que se llama la democracia parlamentaria y con todas sus consecuencias, las multinacionales, la alimentación. Un sistema más liberalizado. Pero liberalizado, pero además con cambio de costumbres. Intentar el cambio de costumbres en el pueblo occidental. Yo siempre recuerdo la frase del profesor de Mayer que lo graficaba de forma típica. Dice, después de la guerra, se instauraron dos regímenes diferentes. Una era un estado policíaco con un pastor alemán en la esquina controlando la población. En cambio, en Occidente existían condiciones más liberales, pero con un televisor dentro de su hogar. Claro, y pasado el tiempo se demostró que era más rentable controlar la población a través de un televisor en el hogar que a través de un policía en la esquina. Es lo que estamos diciendo. Es lo que estamos. Ahora bien, ¿qué pasa? Frente a esa asimetría que se va perfilando. Asimetría, ¿no? Asimetría, frente a esa asimetría que se va configurando entre una Europa, entre una Alemania occidental desarrollada, fuerte despegue, y además porque en Occidente progresaron más las alianzas intereuropeas, porque Adenauer firma la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, en realidad que se origina por el acuerdo franco-alemán previo, que regulaba la producción del carbón y del acero para eliminar la rivalidad entre Alemania y Francia por las zonas que habían sido desde la Alsacia-Lorena hasta el Sarre. El Sarre es devuelto a Alemania en el año 57. Empieza a progresar lo que iba a ser después, a los pocos años, el mercado común europeo. Y mientras tanto, el aparato comunista no progresó a la misma velocidad con su... Los comunistas crean en realidad una organización réplica, el Comecon, Came o Comecon de Unión. Pero ¿qué ocurre? Como el beneficio iba en función del interés soviético y las ventajas, esas ventajas no se podían aprovechar debidamente, así que la simetría de crecimiento entre Occidente y Oriente era manifiesta. El Comecon es un mercado común cerrado que no tiene, no tiene apertura hacia el resto del mundo, esa es la otra diferencia. Sí, pero en economía se estatalizada. Indudablemente estaba todo estatizado, todo, absolutamente todo, hasta la más mínima cosa, ¿sí? Desde ya. Desde ya, por supuesto que sí. La demostración palmaria eso ha sido dicho muchas veces, la demostración palmaria entre el gran desarrollo de la Alemania occidental y oriental, evidentemente tiene un componente económico directo en cuanto a libertad de movimientos, frente a una economía estatizada donde la ventaja del lucro no existía. Es más, recuerdo por gente que lo contó en el caso de Hungría, pero ocurría en todos los países de la Europa Oriental, la proliferación del mercado negro, de la venta en negro. ¿Por qué? Porque como había tiendas estatales, resulta que las tiendas estatales estaban tipificadas. Y a su vez, los problemas del mercado negro, si toda esta cosa aburrida económica tiene una explicación, sí, por supuesto, pero hay una cosa concreta, ¿cuál es el efecto ese sobre la población? Todas estas cosas, estas triquiñuelas económicas, estos tiras y aflojes, tienen un efecto sobre la población. Una corrupción interna en el mercado. ¿Por qué? No solamente porque bajo la estatización del sistema regía un mercado negro informal.
alguien quería comprar, por ejemplo, muebles. Una vez me dieron un ejemplo típico, pero era de Hungría, pero era representativo. Lo mismo. En Hungría, una pareja joven quería casarse y quería comprar el juego de muebles, ¿no? Bueno, iba a una tienda estatal, le daban un catálogo estandarizado de muebles, elegían, bueno, perfecto, tiene usted tiempo de entrega 90 días. ¿Cómo 90 días? Nos vamos a casar la semana que viene y no vamos a tener muebles. Bueno, entonces hay forma de conseguirlo. Entonces, pagando un sobreprecio en mercado negro, lo tenía a las 48 horas. Exacto, es típico. Esto para reflejar lo que ocurría, porque anécdotas parecidas han contado de Polonia y entiendo de Polonia, también, de Rumania, de Alemania Oriental, de todos lados. Hay que tener en cuenta este común denominador, que en eso Alemania no escapa al común denominador. Yo no lo dije todavía, pero lo voy a decir ahora. Me han contado a mí en Polonia, y me han contado a mí en la República Checa, en Eslovaquia y en Alemania Oriental, me han contado cosas que yo las creo muy ciertas por el tipo de situaciones que vivían. Los hijos de los mismos funcionarios comunistas, eso también me dijeron que en Bulgaria, yo no estuve en Bulgaria, pero me dijeron que también en Bulgaria, los hijos de los mismos funcionarios comunistas repudiaban a los padres y repudiaban la ideología de los padres y se iban al otro extremo. Algunos pasaban al rock y a todo esto que, ¿no es cierto?, a la disolución de Alemania Occidental. Pero otros directamente ponían las fotografías de los antiguos jefes nacionales de Europa Oriental, desde Hitler hasta Glinka y Tiso en Eslovaquia, o Codreanu en Rumania, le ponían eso los hijos de los funcionarios, no sé si me explico, los funcionarios comunistas tenían ese problema familiar. Era, por así decirlo, la reacción natural frente a lo que son los valores nacionales, que ellos veían que se perdían a través de Pero que producían una disolución humana. Vos fijate que la disolución de los valores nacionales termina diluyendo al hombre, porque los tipos, imagínate, mirá los hijos de Ceausescu, o se convertían en capitalistas desenfrenados, que lo único que les interesaba era tener posesiones y disfrutar del dinero que tenían o que potencialmente iban a tener, o directamente se oponían en la posición nacional en contra de la idea de los padres. Ojo con los tiempos, eso que decís vos es cierto, pero en esta primera instancia, que estamos hablando del comienzo de la década del 50, todavía era el estalinismo que imponía las reglas, la conformación de las dos Alemanias se dio, porque un detalle importante, Stalin propuso a comienzos creo del año, Stalin creo que muere en junio del 53, un año antes. Que son, perdón, lo que yo llamo Guerra Fría. La Guerra Fría para mí empieza en Potsdam y termina en julio del 53 cuando se muere Stalin. Pero Stalin había propuesto la unificación, en forma prematura, la unificación de los dos estados alemanes, que fue rechazada por Adenauer. Claro, sí. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la trampa de uno y de otro? ¿Por qué no se unificó Alemania? Desde el punto de vista soviético era un ardid, porque veían que el crecimiento de la Alemania occidental potencialmente era mayor que el de la Alemania oriental. Entonces, mejor fusionarse, porque ellos tenían mejor armado su aparato político para penetrarlo como oposición dentro del otro. Es decir, ellos jugaban a una unificación contando que iban a tener mejores cartas para el manejo político, porque el comunismo era más fuerte como oposición que como Estado. Como Estado fracasó. Como oposición política era y ahora con sus distintas variantes mantiene su discurso, ¿no? Lo que muy bien se ha hablado de la transmutación o de la, ¿cómo se llama? La transformación en movimiento contestatario, ¿no? Antes era el movimiento contestatario político. Ahora se ha mutado en una transformación de orden contestatario social de cualquier género. Feminismo. Exactamente, lo cual demuestra una vez más, y estos programas, ya que quieren ser revisionistas, que lo sean de algún modo, demuestran una vez más que
comunismo es la continuación del capitalismo, ¿no es cierto? Es la continuación del capitalismo. Es funcional al capitalismo y es políticamente la continuación, donde fracasa el capitalismo, y eso está manejado para mí, ¿no es cierto? Desde una cúpula superior financiera que abastece a los dos. Todos hemos dicho en los programas que correspondían a la época de la Primera Guerra Mundial que el Partido Comunista de la Unión Soviética fue financiado desde Occidente. Es más, desde los banqueros de Occidente, no de contribuciones personales de gente que estaba convencida, sino de la banca occidental que sostuvo el comunismo. Y esto es una prueba. Es decir, nadie sostiene lo que no le va a dar fruto. Esto está muy claro. Vamos a esto que es importante. Stalin concretamente había propuesto a comienzos de la década de 50 la unificación alemana. Había hecho una propuesta formal que fue rechazada por Occidente. Por eso uno de los grandes cargos contra Adenauer fue, y eso es motivo de controversia en la Alemania, digamos, actual o en la Alemania contemporánea, de que Adenauer concentró el desarrollo en la República Federal y rechazó la unificación alemana. Tácticamente se atribuye que Adenauer hizo eso por 2 o 3 razones básicas. Primero, no exponerse a la penetración comunista, porque la unificación significaba tener que conciliar un Estado bipartidario de alguna manera. Exactamente, Después, porque Adenauer era un hombre de Occidente, entiéndase, de los norteamericanos. En consecuencia, no quería fusionar un país cuando desde la época de Yalta-Potsdam, justamente la Guerra Fría se había establecido para formar 2 esferas de influencia separadas. Y después que en el momento que Alemania se unificase, tenía que responder a una serie de requisitos, entre ellos la firma de los tratados de paz. Porque hay una paradoja. Hasta el día de hoy, Alemania unificada no ha firmado tratados de paz. Lo dijo acá en el Parlamento argentino Helmut Kohl en su visita, creo que gobernaba Alfonsín, estaba Alfonsín todavía de presidente, no sé si Menem, pero creo que era Alfonsín todavía, vino de visita acá y dijo, comentando la guerra de Malvinas en el Parlamento, dijo, no se olviden que Alemania todavía no tiene un tratado de paz. O sea, esto es no tener un tratado de paz quiere decir que Alemania no es un país soberano. Ni unificado ni separado. Esta es la realidad. Pero hubo un proceso, que eso lo empezó Willy Brandt con su Ostpolitik, que fue el progresivo reconocimiento del Estatuto de Yalta-Potsdam. Cuando primero acepta la línea del Oder-Neisse con Polonia. Es decir, el reconocimiento de esa línea implicaba que Alemania renunciaba a los territorios sus territorios de todo lo que era Alemania Oriental, las provincias orientales, toda la parte de Pomerania Oriental, Prusia, incluso sus reclamos. Y volviendo a la posición de Adenauer justamente lo que hace es rechazar eso para consolidar la existencia de 2 estados alemanes, jugando, según se especula, con que a largo plazo la situación de la República Democrática Alemana iba a ser insostenible. Y en consecuencia las condiciones de negociación y de unificación con predominio de la República Federal iban a ser mejores. Lo cual fue una profecía cumplida, porque cuando cae el muro de Berlín se deshace la Alemania Oriental y se asimila. De hecho, y sin embargo, claro, lo único la pregunta que hay que hacer si habría que ir a la Alemania Oriental, como fuimos en esos años, para ver qué ventajas tenían de la unificación. La ventaja es la disolución de la otra Alemania, porque el resultado es que esa Alemania que nació en 1949
las dos Alemanias que nacieron después de la posguerra, ninguno de esos dos estados gobernó para sí mismo, en realidad gobernaron para terceros, y el resultado es que hoy tienen un territorio habitado, con un estado formal, operativo, económico y financiero, que lo conduce, pero que no tiene política exterior. Alemania no existe, en realidad es un conglomerado humano que está ahí, no que existe como Estado soberano. No existe como Estado soberano, y por lo tanto eso produce un debilitamiento general de todo, y lo notás en que en las artes, en las ciencias, en la cultura, notás un decaimiento general. Alemania no es lo que era antes, no era Alemania del siglo XIX, ni del siglo XVIII, ni siquiera de la primera mitad del siglo XX, no lo es. Wilfred von Oben, que escribió libros acá, estando en la Argentina, él una vez me decía, porque yo lo trataba, dice, la destrucción del pueblo alemán de la posguerra fue peor que durante la guerra, porque durante la guerra los bombardeos aéreos, mataban, el ataque a la población civil, mataban los cuerpos, pero no mataban el espíritu. Claro, pero la Alemania de posguerra, sobre todo en la Alemania occidental, fueron bombardeos espirituales, empezó no físicos, a destruir la cultura y el espíritu alemán. Por eso muchos alemanes se refugiaron en lo que sería eventualmente el rescate de una futura Alemania, que es en asociaciones regionales y tradicionalistas. Alemania está llena de asociaciones tradicionalistas que fomentan el folclore alemán, las tradiciones alemanas. Por suerte, Alemania es un país, cosmopolita en sus grandes ciudades, pero fuertemente diseminada en pueblos pequeños. Por eso, la primera pregunta, si querés la dejamos para el último bloque, nos toca el último bloque, porque nos están haciendo señas de que se redondea, y en el próximo bloque lo comentamos. Simplemente esto, de que el rechazo de Adenauer a la unificación es un reproche que aún ahora muchos historiadores plantean, ¿no? Si no hubiera sido conveniente aceptar el desafío de una unificación prematura, por así decirlo, para haber desarrollado esa Alemania unificada. Yo creo que hay un secreto acá que no lo quieren decir, que no se quiere decir, sobre todo de este lado occidental, que si en 1951, 53 se hubiera unificado, porque Stalin lo propuso hasta el 53, Stalin se murió en el 53, por lo tanto anterior al 53, digamos años 50 hipotéticamente, ¿qué es lo que hubiera pasado? Que hubiera resurgido la vieja Alemania imperial y la vieja Alemania nacional socialista, en los hechos, fácticamente. Claro, el Partido Social del Reich, ya existía el Partido Social del Reich, que después lo prohibieron, pero eso hubiera crecido. ¿Por qué? Porque la Alemania oriental, libres del yugo terrible del comunismo, ¿no? Libres de ese yugo terrible del comunismo, hubieran vuelto a las viejas tradiciones, y la realidad se hubiera impuesto. Es decir, una unificación en esos años hubiera llevado a una Alemania distinta a la que esa reunificación, llamémosle prematura, rápida de Alemania, conllevaba para los aliados el riesgo era prematuro para los aliados. El riesgo de la restitución de una Alemania fuerte. En consecuencia se perdía el vacío de poder y el control. Exactamente. O sea, prematura para los poderes, pero no prematura en los hechos. Hubiera sido mejor que esta, seguro, porque esta es disolutiva y Alemania se está disolviendo, está en vías de desaparición, lo cual demuestra una vez más que la OTAN, la pregunta sobre la OTAN dejémosla para el próximo bloque. Lo dejamos para el otro bloque. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372,
casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Tercero y último bloque del programa dedicado a lo que se llamaba Alemania Oriental o República Democrática Alemana. Hemos visto el aspecto económico-social, el aspecto propiamente político. Honecker, no nombramos a Ulrich, a Pick, sí. Nos olvidamos de Honecker. Sí, los gobiernos, tanto en la República Federal como en la República Democrática, se sucedieron, ¿no? Sí. Porque al periodo Adenauer-Erhard, que duró hasta el año 63, creo que Adenauer, y completó después Erhard, ¿no? Después viene la coalición socialdemocrática, el Partido Socialdemócrata, aliado con el Partido Liberal Alemán. Y bueno, la sucesión hasta que se va encarrilando la potencia alemana con Helmut Kohl, y después con la unificación. Pero eso ya corresponde a una época mucho más reciente. Volvemos al panorama de la década del 50, que tiene una dimensión internacional muy importante. Para mí fue la famosa dicotomía entre OTAN y Pacto de Varsovia. Occidente, ante la expansión comunista, es decir, la llamada Guerra Fría fue en esencia la rivalidad norteamericano-soviética por el posicionamiento dentro del reparto del mundo. Esa fue la esencia dos pretextos que se complementaban. El Pacto de Varsovia era un pretexto frente a la NATO era un pretexto frente al Pacto de Varsovia, de dominio. Dos potencias extraeuropeas que dominaban Europa con el pretexto de amenazas mutuas. Exacto, que después en los hechos no se concretaban. Lo digo siempre de la misma manera. La Segunda Guerra Mundial concluyó con el fin de fue el comienzo de la deseuropeización del mundo. Exactamente, eso es indiscutible. Europa deja de tener el rol hegemónico a nivel mundial y pasa a ser destruido. Y notablemente pasa a ser destruido por sus propios aliados. Sí, exactamente. Sobre todo por Estados Unidos. Es muy curioso. El Imperio Británico se mantiene, se hace una mutación a través de la Commonwealth, lo que crea un imperio británico sui generis. Sí, pero persevera en su pasado, es decir, persevera en su pasado, en lo que era el imperio y sigue siendo hegemonía sobre lo que había sido su imperio. Sí, o sea, lo sigue manteniendo. El imperio francés, a través sobre todo de
África centro-occidental. El pacto trata de hacerlo, pero es más golpeado porque tiene que la rivalidad británica histórica entre Gran Bretaña y Francia... Vamos a decirlo claramente, esa expansión y esa posibilidad en Occidente le estaban permitidos solamente a dos superpotencias, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y en Oriente a la Unión Soviética primero, que después quedó restringido, y a China, la incipiente China. Sí, esa después vamos a ver que el histórico entendimiento... Pero en Occidente es Estados Unidos y Gran Bretaña. En Francia no lo puede ser, Francia no puede. Por eso la desesperación de De Gaulle y las rabietas de De Gaulle y finalmente la caída de De Gaulle. Espera, todavía no hemos constituido la OTAN, ¿no? Después veremos cómo serán las desinteligencias. El motivo fundamental en el año 49, el mismo año de la constitución de las dos Alemanias, fue la iniciativa occidental, básicamente norteamericana, de constituir la OTAN, que es hasta hoy en día, y lo estamos viendo con la guerra contra Rusia y Ucrania, es la estructura política del imperio norteamericano en Europa. Para definirlo en dos palabras, la OTAN es la estructura política que proyecta el poder de los Estados Unidos sobre el continente europeo. Así lo fue, no sabemos si hoy ya lo es, pero así lo fue. Ahora estamos en un proceso de transformación que probablemente ya están los Estados Unidos cuenten. No estamos analizando la cuestión de hoy, donde podríamos estar 3 programas seguidos hablándolo, pero quiero decir, la estructura de la OTAN, ¿qué era? El sistema de dominación militar norteamericano sobre Europa. Exactamente, sin duda. Europa dejó de tener su autonomía bajo la hegemonía norteamericana del lado occidental y bajo la hegemonía soviética del lado oriental. Por eso conviene señalar esto, no solo Alemania es que perdió la guerra, toda Europa occidental, incluyendo Portugal, España, todo lo que se te ocurra, toda Europa occidental. Ahora, la OTAN se constituye en el año 49 con el propósito manifiesto de contener la expansión y sobre todo la amenaza militar soviética. Pero la amenaza, en la realidad, no se movió un milímetro. Esta es la frontera y nunca la pasaron. En la realidad, no está a mi juicio probado de que la Unión Soviética constituyese un peligro militar real y tuviese planes de expansión militar sobre Occidente. Más bien estaba la defensiva, era una defensiva. Estaba la defensiva porque su expansión era político-ideológica, no era militar. Exactamente. Así que la organización de la OTAN para mí conlleva una contradicción. Invocar el peligro de una organización político-ideológica, el comunismo, para responderle con una estructura militar. Sí, exactamente. Y entonces eso hizo de que el comunismo empezase a expandirse en Europa, con el Partido Comunista francés, justamente enquistado en una de las potencias más conflictivas dentro de Occidente, y el Partido Comunista Italiano. Que se manejaba de Londres. Entre otras cosas. Por eso. Entonces, esa contradicción es respondida con una alianza de carácter más bien defensivo, digámoslo así, del Pacto de Varsovia, que se constituye recién en 1955, 6 años después, y que no llega a tener la capacidad militar que tuvieron por la experiencia de coordinación el tándem, por eso la relación especial norteamericano-británica, que tuvieron una capacidad organizativa muy superior, experimentada durante la guerra, donde desde el primer momento su tarea fue de coordinación de acciones, que después se proyecta en la OTAN y que queda constituida. Pero quede constancia, prueba está que cuando cae el comunismo por la implosión en 1991, la OTAN se mantiene, el Pacto de Varsovia se disuelve, pero la OTAN se mantiene. Entonces da lugar a la pregunta, entonces, ¿cuál era la verdadera finalidad de la OTAN si ahora que cayó el comunismo, igual se mantiene la estructura de dominio militar?
que es en realidad la estructura, la OTAN manda sobre la Unión Europea, sí, porque la estructura militar está controlando sobre la estructura político-económica de la Unión Europea. sí. Esa sería la conclusión. Pero, volviendo al tema de origen, este enfrentamiento clave de la Guerra Fría, OTAN versus Pacto de Varsovia, en realidad nunca tuvo visos concretos de materializarse. Vos lo comentaste ya y se fue. Cuando estallan los disturbios en Berlín en el 53, Occidente mira de afuera, no actúa. ¿No? Incluso cuando después militariza, oprime la población alemana, crea el muro de Berlín. Sí. Cuando estalla la revolución húngara en el 56, lo mismo. Sí, declaraciones, qué barbaridad, váyanse, sí, chicos, eso sí. Sí, como parte de... Declaraciones sentimentales. Y lo muchas. mismo después la primavera de Praga del año 68. Todas fueron respetadas sobre esa base. Sí, rigurosamente respetadas. Hasta que la caída, la implosión del comunismo, que se produce desde adentro, no desde afuera, da lugar a que en cierta medida se desenmascare la realidad del reparto del mundo que condenaba De Gaulle. Porque el primero, hay que acordarse, el primero que denuncia el acuerdo de Yalta como parte del reparto de Europa y el mundo es De Gaulle, presidente. Sí, que De Gaulle también tenía su propio resentimiento personal por las humillaciones que tuvo cuando él, estando en el gobierno en el exilio en Londres, lo tenían como un aparato para ponerlo. Cuando desembarcaron en Normandía, viendo el terrible efecto que había tenido la destrucción de Normandía sobre la población civil de Francia, ¿no? Exacto. Que hay documentos de la época que muestran y hacen la reflexión. Dice, los campesinos, los pobladores franceses que habían muerto más que soldados alemanes, ¿no? Tenían que recibir como liberadores a los anglo-norteamericanos, a los anglo-norteamericanos, y que los que venían además les saqueaban las casas, los que quedaban se los saqueaban y violaban a las mujeres. No, es atroz. Es atroz. Lo de Normandía hasta París es atroz. Dentro de ese esquema, entonces, se produce el tema de que la relación, vuelvo a insistir, la relación asimétrica entre las dos Alemanias genera un estado de tensión de la Guerra Fría primero, pero luego empieza a descomponerse gradualmente con la Ostpolitik, donde se obtiene que sin haber firmado tratado de paz formal, la Alemania occidental va progresivamente firmando tratados que van reconociendo el estatuto de Yalta-Potsdam. Eso empezó con Willy Brandt con sus acuerdos con la otra Alemania, porque hubo acuerdos de la otra Alemania desde el año 60 y... Bueno, ahora no... a partir de la construcción del muro, con la autorización de las actividades de ocupación. De esa manera fue en la década del 50, porque de esa manera, firmando un acuerdo entre las dos Alemanias pasaban a formar parte de Naciones Unidas. Por eso las Naciones Unidas tenía dos estados alemanes, ¿no? Sí, claro. Con lo cual se formalizaba. Quiere decir que la idea de unificación, por un lado, avanzaba en cuanto a formalidad, pero condicionada a que había dos estados alemanes en Naciones Unidas. Y con dos estructuras militares contrapuestas que obligaban el alineamiento de un lado y del otro a las dos Alemanias. ¿No? Esto en realidad plantea el problema de fondo geopolítico de Europa. El famoso problema de bismarckianos y post-bismarckianos. Hay un libro de un autor alemán hace tiempo sobre el tema. ¿Qué ocurre? El gran peligro para el Imperio Británico, desde el punto de vista geopolítico, era la teoría de Mackinder. La teoría de que se consolidase en el continente
una gran alianza continental. Exactamente. Que en ese momento, Exacto. antes de 1904, fue la famosa conferencia de Harold Mackinder en la Sociedad Geográfica de Londres, en realidad temía la alianza germano-rusa. Claro. Y ese fue el motivo. Por eso se reproduce primero con la política de Bismarck, Sí. que se quiebra por el torpedeo de la Primera Guerra Mundial provocada. Exacto. Bismarck, la real política de Bismarck caduca en el 14 con la guerra. Por un hecho externo, un hecho traumático. Exacto. Un hecho provocado a través Aunque volvemos para atrás, el hecho traumático es el siguiente: no se puede permitir en el centro de Europa nada que vaya contra los intereses más ínfimos del mundo anglosajón, los más ínfimos. No importa cuáles sean los seguros, el comercio, lo que sea. No se puede. Entonces lleva a guerras. Las dos guerras mundiales, como hemos hablado, fueron el proceso de destrucción de la Europa central, la Europa continental. Por eso digo yo que cuando hablamos de Inglaterra, lamentablemente, o de Estados Unidos, no podemos hablar de un imperio, sino como vulgarmente se dice, de un imperialismo. ¿Por qué? Porque para que haya imperio tiene que haber armonía entre las partes y rescate de todas las partes. La idea de el imperio es una cosa orgánica. ¿Qué quiere decir? Que los órganos tienen que funcionar, que tiene que funcionar bien el corazón, el hígado, los pulmones, los intestinos. ¿Por qué? Porque es orgánico, armonioso. Si el imperio es una imposición de una ideología y una extorsión, eso no es imperio, es imperialismo, es otra cosa. Bueno, habría mucho para hablar, pero normalmente se le da el carácter de imperialismo al imperialismo también político-ideológico. Exactamente, pero desde el punto de de vista geopolítico, es lo que yo digo. La lógica del imperio es la metrópoli que vive y diseña el sistema de sus territorios tributarios, sus colonias, por así decirlo. Como el imperio norteamericano, el imperio soviético, para mí no en el sentido de imperialismo ideológico. No, ideológico económico, ideológico económico. Decía sabiamente que las ideologías son las cortinas de humo que utilizan las grandes estructuras de poder imperial. Y eso ocurrió. ¿Por qué? Porque Alemania intenta en 4 o 5 oportunidades esa variante que el poder anglo-norteamericano impide. Exacto. La primera fue la política bismarckiana original. Que es política imperial también, pero en el sentido austrohúngaro, en el sentido romano, en ese sentido, el sentido romano, yo lo distingo. Imperio e imperialismo, son dos cosas distintas. Sí, era la alianza de dos imperios. Vos decís ideológica, no solo ideológica, sino económica, yo insisto, es dominio y pero en ese caso no era tanto ideológica, porque el paneslavismo estaba muy afirmado y el pangermanismo también. Era una alianza en el sentido formal. Luego de la primera, pero armoniosa, no extorsiva. Una asociación, una alianza. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, se produce con el Pacto de Rapallo de 1922, donde la Alemania de Weimar es el primero que reconoce a la Unión Soviética. Exacto. No se hace por razones ideológicas, se hace por razones de práctica, incluso para capacitar al ejército, al primitivo ejército alemán de la República de Weimar en territorio ruso. Desde ya es una cuestión puramente práctica y de interés nacional inmediato, fáctico, no económico ni ideológico, sino fáctico. Es un hecho, real político. Después dejemos de lado el episodio del pacto Molotov-Ribbentrop, pero hay que observar que el pacto Molotov-Ribbentrop fue bien apuntalado por la Escuela Alemana de Geopolítica del profesor Haushofer, que veía en eso el potencial de una macroalianza germano-rusa. ¿Y por qué eso se frustra? Se frustra porque los poderes del capitalismo occidental empiezan a alimentar la idea de una alianza con la Unión Soviética contra Alemania. Caso contrario, las proyecciones que en algún momento se hicieron, era embajador en Moscú durante la guerra von Weizsäcker,
después un hijo de él o sobrino fue presidente de la Alemania Exactamente, Federal, ¿no? Weizsäcker es una familia muy grande Weizsäcker, y ha tenido funcionarios, que tuvo profesores y embajadores múltiples. Un físico atómico también. Sí. Bueno, sí. Y en ese momento las expectativas de complementación económica germano-soviéticas eran altísimas, porque era la reproducción de hoy, Rusia como la Unión Soviética como gran abastecedor. Exacto. Pero ¿qué ocurre? Desde el punto de vista político estaban viendo que el rearme soviético, apuntalado entre bambalinas por las potencias occidentales, recreaba el peligro de guerra en dos frentes. Exacto. Con lo cual se daba de narices contra la idea de unificación y alianza entre los dos países. Después eso es sucedido por la Ostpolitik, que primero lleva a cabo Willy Brandt y después, en definitiva, consolida Angela Merkel. Bueno, primero Kohl, que abre las puertas, pero Angela Merkel. Y justamente para frustrar esa unidad germano-soviética, germano-rusa, que iba a ser la proforma de la alianza entre la Unión Europea y Rusia, es torpedeada, ¿por qué? Por el conflicto de Ucrania que genera Estados Unidos a través de la OTAN contra Rusia. Nuestra capacidad o no, esto es reciente, nuestra capacidad o no es ver cómo estaban ya latentes estas cosas en esa época, porque yo las considero latentes desde el principio del siglo, por lo menos. Por lo menos, estas son cosas muy viejas, es una cadena que vos vas tirando, y se frena, a mi entender, no sé si se frena, pero por lo menos tiene una parada en la Revolución Francesa. Si tirás. Bueno, pero todo eso sí, pero digo, vos tirás de esa cadena y vienen viniendo los eslabones distintos, 1830, 1848, 1871, 1906, 1917, 1945, 1949. Por razones de tiempo nada más. La única, digamos, moraleja que puede sacarse de esto es que toda esta división de Alemania, lo que llamo la cuestión alemana, fue el nudo de la Guerra Fría que escondía en realidad todo este corrupto proceso del reparto del mundo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, una vez implosionada la Unión Soviética por el fracaso, el fracaso interno del Imperio Soviético. El otro avanza por derrame. El otro avanza, que fue la predicción de Kissinger. Kissinger hubo unas declaraciones de él, que ahora que se había destruido el Imperio Soviético, los norteamericanos tendrían que hacer pesar el poder militar y político de su hegemonía. Que es lo que pretende, frente al multipolarismo, rescatar hoy Estados Unidos en decadencia. Por lo cual crea un fenómeno peligroso, que es el fenómeno que una potencia en decadencia vaya a las armas. La potencia que está hegemónica es más tranquila, el caso China. China se limita a hacer pasos sucesivos y de largo plazo. Mientras que, ahora, el trasfondo de esto, para cerrarlo, es esto, justamente, que la conformación deforme, ¿no? Jugando con las palabras, ¿no? La constitución deforme de la cuestión alemana, la cuestión alemana bajo una solución ilegítima o inauténtica, genera los problemas de la Europa moderna. Y es la que puede terminar desembocando ahora sí en el peligro de una verdadera tercera guerra mundial, porque ahora hay intereses en juego. No es solamente una rivalidad producto de un entente entre una No, porque se han superado los estados. Estamos en una instancia superior o peor, digamos. Superior en el sentido de superación, pero no de mejor, sino de peor, que creo que han desaparecido. Los estados están mediatizados hoy por corporaciones que son mucho más grandes, pero que yo creo que ya estaban inútiles, como lo hemos visto en la Primera Guerra, ya estaban en germen, estaban ya operando por encima de los estados. Por eso hicieron la revolución bolchevique.
Vos pensás que la Rusia dos Ares, que contribuyó de alguna manera, aunque mal, al debilitamiento de Alemania en la Primera Guerra, le pagaron con la revolución bolchevique, es decir, la destruyeron. ¿Pero por qué? Por cuestiones de tiempo, porque antes que nos echen. Hasta aquí llegamos con este segundo programa en lo que llamamos la cuestión alemana. Cómo la cuestión alemana, de las dos Alemanias, jugó en relación a la Guerra Fría, que es el ciclo que estamos analizando actualmente. Sí, no dan los tiempos para desarrollar en detalle y por ende nos interesaba también terminar con algunas conclusiones de cómo esa cuestión alemana mal resuelta se proyecta hasta nuestros días y genera una contradicción que se está manifestando dentro de uno de los más peligrosos conflictos que se han desatado en Europa, que es la lucha en Ucrania. Entonces, y decir una cosa muy clara, ¿la OTAN se hizo para la defensa de Europa? Yo creo que no, porque en los hechos, sino para una hegemonía extraeuropea, y la prueba es esta. La prueba es que los conflictos, por ejemplo, Europa se está invadiendo, está siendo invadida, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, étnicamente por gente de todo el mundo, ¿no es cierto?, y la OTAN no ha movido un pelo para que eso no sucediera, ni la OTAN ni los mandantes políticos, es una superestructura lo cual significa militar montada por los Estados Unidos para dominar Europa. Exactamente, para dominar Europa, pero tampoco para ayudarla, sino para destruirla, porque Europa hoy se está disolviendo en el sentido de que cuando vos pones una cosa en remojo se disuelve. Cuanto más degraden la estructura europea, más conviene a la dominación. Exactamente, pero ya es una dominación sobre algo que ya dejó de ser lo que era, ¿no? Porque imagínate, Europa está dejando de ser lo que era, y la OTAN nunca salió a defender eso. Habló del fantasma comunista que no les dio, este es el Elba, y no avanzó ni un metro más allá del Elba, no le avanzó en ningún territorio ni nada, absolutamente nada. Bueno, lo cual, y les respetó también Yugoslavia, porque Yugoslavia cuando Tito se pasó a los ingleses. Todo este panorama es demasiado abarcativo para nosotros. Hoy nos circunscribimos a la cuestión alemana, es muy amplio. Les agradecemos la atención.